Hola, yo soy Karen Meléndez y voy a hablar acerca de la literatura infantil juvenil. Como introducción, tenemos los contenidos relacionados con el origen e inicio de la literatura infantil y en la metodología, pues tenemos que complementar a la comprensión de temas que se trate. El origen de la literatura juvenil e infantil, pues las obras pertenecientes a esta son escritos dirigidos a un tipo de lector en un rango de edades entre 3 y 15 años. Histografía. Durante un largo periodo de tiempo no se repara en la especialización del público para acceder a las composiciones literarias. Esto quiere decir que no se hacía la distinción de edades. Antes del siglo XVII no se presentan obras dedicadas a historias infantiles, debido a que en la Edad Media y el Renacimiento la escritura literaria en custodia del clero solo permitía al pueblo acceder a textos como libros, oraciones, historias, fábulas, etc. En el siglo XVII, el cambio al que abocó el mundo tras los descubrimientos renacentistas inspiró la escritura de historias de fantasía, y ellas trajeron de vuelta mitos, leyendas, atrayendo el gusto de niños y jóvenes. Durante el mismo siglo XVII, Comenio, a mediados de este siglo, pues presenta una obra ilustrada, quizás la primera en este orden. Se trata de su libro Mundo Visible en Dibujos. Y finalizando el siglo, pues aparecen nombres tan relevantes como Charles Perrault, con cuentos maravillosos como El gato con botas, Cenicienta, Caperucita y otros más. Basile, el primer compilador de la historia de tradiciones orales europeas durante el siglo XVII. Su trabajo pues consistió en memorizar y adaptar las historias de manera oral. Ya en 1576 pues había material impreso para niños, eran historias, himnos enfocados en la religión y el conocimiento. Nerberry escribió y publicó a Little Pletty Pocket Bot, que fue el primero que realmente quería informar y entretener al público infantil. Entre 1812 y 1815, Jacob y Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm, nos daban cuentos para la infancia y el hogar. Aquí vemos aquí vemos autores con libros, que tenemos a Hans Christian con El patito feo, tenemos a Julio Verne con ciencia ficción, tenemos a Charles Dickens con canciones de Navidad, tenemos a Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, a Carlos Collodi, que nos dio el cuento de Pinocho, y así muchos más, donde podemos ver pues la fantasía y el realismo. En el siglo XX llegan nuevas temáticas, obras como Peter Pan, El Principito, personajes épicos como El Señor de los Anillos, nuevas promociones de héroes, Superman, Batman. El despliegue tecnológico, pues ya en el siglo XXI, la literatura infantil juvenil se convirtió en un fenómeno de masas, tanto editorial como mediático, y a la misma vez pues económico. Cuentos clásicos infantiles. Dentro de estos tenemos cuentos maravillosos, cuentos de hadas, cuentos fantásticos, cuentos tradicionales y cuentos populares. En introducción, pues tenemos que cuando se habla de cuento, pues de inmediato aludimos a la prosa escrita, pues relacionadas con narraciones cortas, la cual reviste gran importancia gracias a los eficaces recursos que plantea al público lector. Y pues la metodología dentro del estudio de la literatura infantil, pues resulta importante incursionar en estas primeras posiciones que se tomaron desde el establecimiento formal del estudio crítico de la literatura, ya que contaba en su haber un rastro largo de la historia literaria. Pues los cuentos clásicos mencionados anteriormente pues son historias escritas cuyo fin último pues es nutrir la formación de sus universos simbólicos. ¿Por qué leer clásicos? Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. A designación de cuentos clásicos infantiles no proviene de otros sitios, sino de aquellas recopilaciones de historias de tradición
que llegaron a nosotros por vía escrita o por vía oral y son venidas de distintas regiones del mundo y su mezcla. Pues es una tarea que requiere indudablemente de la tarea de adaptar, el acercar al público infantil relatos bíblicos de la mitología griega, sagas medievales, cuentos de la mil y una noches o grandes obras escritas para adultos como Robinson Crusoe o los viajes de Gulliver. Y para finalizar, Eduardo Encabo Fernández pues nos plantea la paradoja sobre la utilidad de la presencia y lectura de cuento clásico en el mundo tecnológico, aportando un nuevo razonamiento para acceder a las temáticas escritas en este tipo de obra. Muchas gracias.